Buenos días, colchoneros. Bueno, ya pasó el tema Supercopa, ya pasó la jornada de ayer en la cual uno de nuestros más acérrimos perseguidores, un equipo al que hay que mirar de reojo, no vaya a ser que nos pase, que es el Español, pinchó. Fijaros dónde estamos para tener que andar mirando de reojo al Español. El Villarreal vuelve a ganar. Os voy a contar una anécdota del Villarreal, que es un poco lo que yo decía del Sevilla de hace no muchos años. El de ahora, la verdad, que lamentablemente para ellos, lógicamente, están hechos unos zorros, pero yo siempre he dicho, oye, el Atleti tiene la obligación de ganar de nosotros para atrás a todos. Y de nosotros para arriba, si perdemos, pues es lo que hay, pero nosotros para atrás, pues podemos tener un par de pinchazos, pero hay que ganar a todos o a casi todos, ¿no? ¿Qué ha hecho el Villarreal en esta primera vuelta? Ha perdido con Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, que en teoría son los tres que van por delante en presupuesto, en calidad de plantilla, en profundidad de banquillo, en todo lo que queráis. Ha empatado dos, que son los dos, digamos, tropiezos que se pueden admitir en esta teoría mía, y ha ganado todo lo demás, y ahora mismo es tercero, y tercero, pues todavía con cierta, desde luego más que nosotros, pero con cierta perspectiva de pelear la liga, ¿no? Y con la Champions medio asegurada. En la primera vuelta ya ha jugado contra todos. Insisto que salvo dos empates, todo lo que tiene por debajo, en teoría, lo ha ganado. Y todo lo que tiene por arriba lo ha perdido. ¿Qué tiene por arriba? Tres. En cuanto a presupuesto y plantilla. Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Son los tres partidos que ha palmado. Y no ha palmado más. Y nosotros pues nos hemos dejado empates, derrotas absurdas, situaciones inverosímiles, y eso es un poco lo que se reclama. La gente dice que es imposible, que el calendario, que la abuela fuma, pero el calendario del Villarreal, que es verdad que en la Copa se borra en cuanto puede y que en la Champions ha perpetrado una fase de grupos lamentable, pero han tenido que jugar los partidos, aun jugándolos mal. El calendario es el mismo, pero ellos en la Liga, que es lo que al fin y al cabo te marca un poco qué es lo que estás haciendo, porque oye, son 38 partidos a lo largo del año, y la regularidad es lo que marca que estés arriba, que estés en Champions, que estés peleando la Liga, etcétera. Y el Atlético de Madrid está descabalgado de la Liga porque la regularidad no ha existido. Muy bien en casa, muy mal fuera, y ahí estamos, cuartos con el Español achuchando, que es que hemos tenido que celebrar que el Español empate contra el Levante para que no se nos echen encima, ¿no? O sea que así estamos. Esta es nuestra triste realidad. En vez de mirar para arriba, mirar para abajo. Esta anécdota del Villarreal nos empuja al hecho de que están todos los comunicadores del Atlético de Madrid de distintas plataformas hablando de los posibles fichajes, a quién hay que traer, a quién hay que llevarse. Y esto, amigos, ya sabéis que hay que vender mucho humo, porque hay mucha gente que vive de esto. Hay que darle al like, hay que suscribirse, hay que hacer clics, hay que meterse en las noticias de los medios convencionales. Y aquí, de momento, movimiento, lo que se dice movimiento, muy poco. ¿Cómo está el mercado del Atleti en este momento? Porque, claro, el otro día ya me preguntaron varios compañeros en los comentarios, y yo dije, bueno, de momento a mí no me llaman, a mí no me dicen, voy a coger yo el teléfono, voy a llamar yo, y la llamada está hecha. Y a mí me dicen que en las oficinas, en la Navidad, están muy tranquilos y que de momento siguen muy tranquilos. Salió Galán, una operación épica. Si este va a ser el nivel con Mateo Alemany, que Dios nos asista, 500.000 ha pagado los Osasuna, y si les mola, si les gusta y si les cuadra, pagarán a final de año otro 500.000 y para ellos. Total, que en el mejor de los casos para Atlético de Madrid es 1.000.000. No sé si visteis jugar el otro día a Galán con el Osasuna, fue el mejor del equipo, todo el ataque pasaba por la banda izquierda,
bueno, pues es un jugador que yo creo que antes de medio millón ahora y medio millón después, pues podría haber perfectamente formado parte de la plantilla como fondo de armario y como un jugador bastante más utilizable de lo que estaba siendo utilizado. Yo, la verdad, este tema para mí es expediente X, sobre todo si lo pones en comparación con Ruggeri, que es un jugador que cumple a secas, no comete grandes errores, no tiene grandes aciertos. Bueno, es un jugador que cumple, punto. Y puede ser que tenga más progresión por edad que Galán, ¿no? Pero a día de hoy Galán, y sobre todo en ataque, es un jugador bastante más aprovechable. Pero se ha ido medio millón al contado y medio millón en verano si les gusta, ¿no? Y se lo quedan. Está a cala y a prueba, amigos. Bueno, ¿qué es lo que qué otras salidas puede haber? Bueno, pues también tuvimos la de Carlos Martín, que ya se fue cedido al Rayo y que es una operación pues que no nos ingresa más allá de la parte de la ficha de la que se haga cargo el Rayo de aquí a final de temporada, nos produce más que nada que el jugador tenga minutos y a nosotros no nos produce ningún ingreso económico reseñable, ¿no? Y ya está, claro, con medio millón más cero, a ver a quién te traes. Pues a nadie de momento. Y aquí una cosa ha quedado muy clara, si no ha quedado clara, la dejo clara yo, es que como no salga gente que deje dinero contante y sonante, aquí no se trae a nadie. ¿Quién es el que está en la rampa de salida, el que parece que es más fácil que salga y que está en boca de todos? Raspadori. Raspadori no tiene ni claro salir del equipo, ¿vale? Se le está ofreciendo a la Roma y Raspadori, para ir a la Roma, prefiere quedarse en el Atleti. Y está esperando a que algún otro equipo, y cuando decimos algún otro equipo, puede ser el Nápoles, que es el que está también preguntando y el que tal vez se interese y tenga alguna mayor capacidad para, porque la Roma quería una cesión y pagar algo en verano, con lo cual tú estás soltando jugadores de una manera absurda y no ingresando dinero, no vas a poder fichar a nadie y te has quitado 3 jugadores de fondo de armario. Que es verdad que a Carlos Martín no se le utiliza para nada, pero oye, Raspadori y Galán pueden ser más que útiles en una rotación larga, teniendo en cuenta que nos queda la Copa, que nos queda la Champions y que nos queda Liga, por lo menos para asegurar la Champions, ¿eh? Porque la Liga yo creo que ya pelearla, lo que es pelearla, no la peleamos, ¿no? Así que, de momento, estamos tirando todo lo que hay dentro del armario, pero aquí de compras no vamos a salir porque no hay dinero. Y es una cosa que, insisto, he cogido el teléfono y me han dicho, mira, aquí, claro, es que se ha llamado y se ha preguntado por un jugador muy concreto que termina contrato y que no está tan por la labor de renovar como fuera a desear, que es León Goretzka, el jugador del Bayern de Múnich, centrocampista, y que si acaso, es una de estos si acasos en verano. Yo ya os digo que esto de si acaso en verano, no sé qué, va a significar cuando este chaval quede libre, va a haber jugadores que estén en la pole antes que nosotros. Nosotros pues hemos sido los primeros en preguntar, dado la situación del jugador, nos hemos interesado, pero nosotros o soltamos ahora 15 millones y nos lo traemos ahora y no se quiere reforzar el centro del campo, sino el lateral izquierdo, en todo caso la banda izquierda, que ahora daremos otro nombre, o aquí no va a venir nadie, ¿eh? Y no se va a hacer un desembolso de 15 millones por León Goretzka, que además puede tener una muy buena ficha hasta el verano. Con lo cual, en verano nos va a pasar lo que nos pasó, por ejemplo, con Joan García, que el año pasado, a estas alturas de año, lo teníamos medio hecho, se decidió esperar, hizo una segunda vuelta magistral, salvó el solito al Español y cuando llegó el verano lo quería media Europa y nos quedamos sin él, lógicamente, porque el músculo económico no lo tenemos. ¿Lo vamos a tener este verano? Pues ya veremos. Pero de momento no lo tenemos. Es que es cierto que todavía Apolo no ha hecho acto de aparición ni ha ejecutado la compra de su parte de la sociedad, con lo cual de momento somos los mismos que éramos en verano y no hay dinero para entrar a por un jugador top o para entrar a por León Goretzka más otro que necesitemos en banda, ¿no? Se ha hablado de Jobe Bellingham. Eso es un fake, pero como la copa de un pino, porque en el centro del campo, insisto, nosotros pagamos antes 15 millones ahora para quedarnos a un jugador que queda libre después, como León Goretzka, que 30 millones después por Jobe Bellingham, que yo creo que eso no tiene ningún sentido y me han dicho que aunque se esté hablando por ahí, no tiene absolutamente nada de cierto. Son esos globos sonda que lanzan representantes, etcétera, y que como se ha justificado este rumor en el hecho de que querría estar cerca de su hermano y como el Madrid no va a pagar por él, pues que tal vez el Atleti era un buen lugar para aterrizar, pero eso
insisto, el Atleti tiene cero interés a día de hoy por este jugador. Hay otro nombre que me han dado que está en la lista y que está señalado en rojo, pero que de momento no va a venir, que es Christos Zolis. Es un jugador griego que juega de extremo izquierdo en el Brujas, que es un jugador habilidoso, que tiene buen regate, que tiene, bueno, de vez en cuando mete algún gol, ahora mismo lleva 3, creo recordar, este dato lo digo de memoria. Es un jugador que sería interesante si no estuviera superpoblada la banda izquierda en lo que es ataque. O sea, ahora mismo tendríamos a Nico, muchas veces juega ahí Baena, si no, otras veces juega ahí Almada, si no, cuando jugamos un 4-2-3-1 también muchas veces en el sector izquierdo se pone a jugar a Julián Álvarez. Es un jugador que está señalado porque es muy interesante, pero de momento y con un valor de mercado de 30 millones, pues de momento no se baraja su incorporación, sino se baraja la de León Goretzka, que ahora mismo digamos que su valor de mercado está en torno a los 15 millones porque finaliza contrato a final de temporada. Pues imaginaros Zolis, ¿no? Que de momento son jugadores que están ahí, que se siguen, que se ha preguntado por ellos, pero que no hay nada en movimiento. Es decir, en verano lo digo muchas veces, hay ciertas fases, ¿no? En las cuales pues tú preguntas por un jugador, cuál es su contrato, cuándo termina, por cuánto lo dejarían ir, y te apuntas muy bien los datos que te den en esa conversación y luego ya se inician o no se inician las conversaciones. Se ha preguntado por estos dos, son dos que están en la agenda y son dos que despiertan la curiosidad, Goretzka y Zolis. De Bellingham no hay nada, ya os lo digo, a pesar de que haya salido por algún lado, de Bellingham, el hermano. Y algunos otros nombres que hay por ahí son rocambolescos y tampoco hay nada. Es estos dos por los que se ha meramente pedido información. No se han iniciado contactos, no se han iniciado negociaciones con el club de procedencia, no hay de momento nada de nada por nadie. ¿Por qué? Porque mientras no salga alguien, y hay varios jugadores que se barajan, pues no se va a iniciar ninguna negociación por nadie. Insisto, el jugador que más está en la rampa es Raspadori, pero él no quiere ir a cualquier equipo y necesitamos un equipo que no quiera una cesión con compra en verano, porque si no, ahora no podemos meter a nadie. Y eso pasa porque sea el Nápoles el que se interese, porque la Roma, insisto, que quiere esta fórmula de cesión más compra. Y por ahí el Atleti no va a pasar y por ahí el jugador tampoco tiene muchas ganas de ir a la Roma si no sale todo el mundo absolutamente beneficiado, ¿no? El jugador es más de ir al Nápoles o de un equipo un poquito más potente en cuanto a que estén jugando ya Champions, en cuanto a que estén en buena posición, ¿no? Para ficharle y que sea un proyecto interesante. Así que con lo de Raspadori de momento encallado, que esto, cuidado, que estas cosas en 2 minutos se desencallan, pero de momento no hay nada. Se ha barajado que si tal vez Gallagher, insisto, Gallagher, ya lo dije en verano, tiene una amortización importante por cumplir. Si todavía tenía que amortizar 32 millones en verano, a día de hoy, pues son 28 y a ver quién va a venir con 28 millones a por Gallagher. Gallagher tampoco está muy por la labor de salir. Había voces de Sorloth, había voces de Almada, que es el que más fuerza ha tomado últimamente porque como falló un par de pases, un jugador cuya misión es dar el último pase, es dar ese pase de riesgo, pues como falló un par de pases, el entrenador lo tiene en el ostracismo. Bueno, pues se ha hablado, pero de momento no hay nada. O sea, de momento no hay nada porque yo no sé si a Almada le interesa salir ahora, aunque sí que se ha hablado de equipos brasileños que puedan estar interesados, pero aquí o se suelta la guita o los jugadores no salen porque sin dinero no se puede meter a otro. Así que, y es la situación que hay, es la situación que hay. Que ya me diréis si se ha ido Galán, si se va Raspadori con 20 o 25 millones que nos puedan dar por Raspadori, ¿a quién coño te traes que sea más productivo y que sea más y que dé más rendimiento que estos dos juntos, ¿no? Por poner un ejemplo. Yo para mí, esta parte del mercado, igual que la del verano pasado, no la termino de entender, porque si queréis, iba a decir si no queréis, o si queréis, o vamos a hacerlo, de hecho, una revisión de los fichajes de este verano, cómo ha ido la guerra, ¿no? ¿Qué se buscaba, qué se trajo y cómo está la situación de todo lo que pasó este verano, ¿no? O sea, primero íbamos a ir a por el Cuti Romero. El Cuti Romero finalmente era muy caro, no vino y trajimos a Janko. La verdad es que
da más o menos resultado, no está haciéndolo mal, ha metido algún gol, él llega arriba cuando puede, incorporándose desde central y generando ese problema que, por ejemplo, en el gol que marcó, ¿no? Ese problema en la defensa rival, que es que un central suba hasta el área contraria y no tenga claramente a alguien a quien le siga. Bueno, no lo ha hecho mal, ha cuadrado bastante bien en el espíritu cholo, pero siendo central se le utiliza muchas veces de lateral y desde luego no es el Cuti Romero. O sea, es, digamos, la versión AliExpress del Cuti Romero. No lo hace mal, pero no es el Cuti Romero. Y bueno, el rendimiento que está dando es de 6-7 todos los partidos, razonable. No está siendo diferencial, ha metido un gol. Bueno, venga, vamos a darle por bueno, pero muchas veces juega de lateral que no es su sitio. Se iba a fichar a Areso prefirió irse al Bilbao y le estaremos infinitamente agradecidos porque esquivamos una buena bala. Está dando un rendimiento más que mediocre en un Athletic de Bilbao que en global en esta temporada el rendimiento es mediocre. En Liga va mal, en Champions va mal y solo se mantiene vivo en Copa. El de la Supercopa ya ni hablamos lo que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, vino en vez de Areso Pubil. Pubil fue una operación relámpago. El entrenador no le sacaba porque no lo había pedido y en un momento en el que hay una sanción por aquí, una lesión por allá y no hay más centrales, pues sale, juega, se gana el puesto y ahora mismo pues vale 100 veces más que Areso. O sea, ahora mismo a cualquiera que le preguntes que no sea del Athletic de Bilbao, del Atlético de Madrid, ¿a quién ficharías a día de hoy? Pubil y Areso, habría que estar muy loco para decir Areso a día de hoy. Eso fue, insisto, fue una cosa de casualidad, era un plan B, nos ha salido bien, el Cholo ha estado un poco molesto porque no era lo que quería, ha estado sin jugar, de hecho cuando juega no juega en su sitio, juega de central y es lateral, pero al final se ha reivindicado y se ha hecho valer. Lo que hemos comentado antes, que lo tengo en mente, Joan García. Joan García es un jugador que hace un año era nuestro por una cifra no muy elevada. ¿Por qué? Pues lo fichas, se lo cedes al Español. ¿Y por qué? Pues porque en ese momento era un buen portero y punto. ¿Qué hizo en la segunda vuelta? Literalmente salvar él solo al Español. Se le revalorizó hasta límites insospechados, lo quería media Europa y él por cercanía y por prestigio y por lo que sea, pues dijo, me voy al Barcelona y nos quedamos sin un portero, pues que va a ser, ya veis cómo está funcionando. Fichamos a Baena. Baena está por acercarse a su versión del Villarreal y además muchas veces no juega en su sitio. Ha estado lesionado, ha tenido una apendicitis, la de Dios, pero ha vuelto a estar lesionado, o sea, se ha relesionado ahora, está volviendo a jugar y vamos a ver si poco a poco se acerca a esa versión del Villarreal. Hasta ahora pues está un 30-40% de lo que puede ser Baena, habiendo dado buenos pases, habiendo metido algún gol bueno, habiendo hecho algún partido más que decente, pero no está ni de lejos en la versión que se esperaba de este jugador. O sea, puede dar muchísimo más de sí. Almada no era la primera opción, se tantearon hasta 2 jugadores, se cayeron las operaciones, acabó viniendo Almada. Almada lo que ha jugado no lo ha jugado mal, a mí no me ha disgustado y de hecho en la versión del primer dibujo, ese 4-2-3-1 con el que iba a jugar el Atlético de Madrid al inicio de temporada, pues hizo, el primer partido fue bueno, ha metido 2 goles, ha tenido actuaciones más que decentes, el otro día los minutos contra el Madrid fueron bastante buenos pero claro, no suele jugar en su sitio, perdió un par de balones, la cruz. Oye, pues a lo mejor si los pierde otro no hay cruz, pero Almada se ha salido a las alineaciones, ya juega muy residualmente y por eso he dicho que es uno de los que, habiendo venido este verano, puede ser que salgan, igual que Raspadori, ¿no? Cardoso, pues uno que en el sistema inicial del 4-2-3-1 se le veía que podía ser importante. El primer partido fue, incluso el segundo también. Los primeros partidos fueron partidos en los que se le veía que podía coger la manija del equipo, hacerlo muy bien, pum, se lesiona y luego, pues como hemos tenido que tirar de Coque, la cosa ha funcionado, hay otro sistema. Con Coque hay que meter otro sistema porque a Coque hay que ponerle un tío al lado y hemos vuelto al 4-4-2 puro. Y bueno, pues Cardoso en ese sistema no está, cuando ha salido no ha destacado, no coge el balón, está más retrasado que en el otro sistema y su influencia en el juego es residual. No está, bueno, también es verdad que lesiones, estado de forma, etcétera, tienen que ver, pero Cardoso no está en el rendimiento esperado. Raspador y Ruggeri que comentar, porque tienen el mismo representante, porque pasaban por allí, no los pidió el entrenador.
en fin, todo una ensalada de cosas que hacen que no sean jugadores realmente necesarios ni que el entrenador vea por dónde usarlos. Sí que usa a Ruggeri porque una vez que Galán se ha ido, que Galán juega a cero, es el único lateral izquierdo que tenemos. Y es un jugador que digo que no es mal jugador, pero no es un jugador para el Atleti. Cumple, es correcto. Él procura no cometer errores para que el Cholo no le crucifique ya del todo y ya está, pero no es un jugador para ser titular de Atlético de Madrid ni de coña. Y queda Nico, que es un fichaje de última hora porque no teníamos regateador de banda y resulta que ha terminado siendo carrilero la mitad de los días. Es un jugador que empezó muy bien en ataque, metiendo goles, dando asistencias, siendo un jugador decisivo y poco a poco su posición se ha ido retrasando, se le ha ido derivando más a que ayude en defensa, a que llegue en ataque y ya su trascendencia en el juego del Atleti es menor. Ahora está lesionado porque también es verdad que se le ha exprimido hasta el máximo y bueno, y la verdad es que esto es lo que han dado de sí los fichajes. No hay ninguno que digas, ostras, ¿cómo ha cambiado este chaval la cara del Atleti? De los que han venido, es que ninguno. Está a un nivel que fuese el esperado en el momento que firmas y que la ilusión te embriaga, ¿no? Así que vamos a ver a quién traen, que no van a traer a nadie, salvo que salga alguien y deje una buena pasta. Hay programas y programas hablando de fichajes, de lo que necesitamos, de a quién hay que traer. Sí, lo que necesitamos es un programa. Pero a quién van a traer, ahí no hay programa que valga. Porque de momento, insisto, movimiento cero. Así que yo lo siento porque no soy el vendedor de ilusiones y de humo que esperáis, pero es que yo os tengo que decir la realidad y lo que hay ahora es que de momento en acción, en movimiento, en negociación, más allá de esos dos nombres que os he comentado antes que están apuntados, no hay nada. Quería terminar con los coletazos de la Supercopa que ayer proclamó campeón al Barcelona en un partido realmente que se hizo malo. A mí se me hizo malo. Es verdad que empezó con ciertas... pero el partido fue malo. El Madrid muy cerrado atrás, el Barcelona sin espacios, el Madrid se dedicaba a lanzar balones largos y corretear, pues un poco lo que nos hizo a nosotros, meterse atrás. Y claro, esto tiene dos vertientes, ¿no? Hay dos cositas que quiero comentar, que es verdad que hoy es un día en el cual los vecinos están súper contentos por la Supercopa que han hecho, pero yo creo que hay que bajar un poco ese suflé. Y vamos a ver pues dos publicaciones muy concretas, porque yo, por un lado, he estado, y vamos a ver qué dicen estos de su propio equipo, ¿no? Entonces, aparece esto y dice, hombre, más forofo que este, entre comillas, periodista, Tomás Roncero, nada que reprocharos, ¿eh? Bueno, os dejo esto, vamos a quitar esto porque es que daña la vista ver a esta gente. Bueno, pues que nada, oye, que todo genial, que todo genial. Que el partido de ayer demuestra que el Barcelona no les iba a pasar por encima, que fueron competitivos, tal. Y sobre todo una frase que me descojono, que es si hubiera metido la última ocasión Carreras, bueno, casi, vamos, hombre, por favor, casi, y que no estén tan contentos de Barcelona. O sea, el ganador moral es el Madrid, a pesar de que si hubiera metido Julián la última ocasión, tan clara o más que la que tuvo Carreras, pues resulta que no habrían, o por lo menos habrían tenido que tirar penaltis para jugar la final, ¿no? Pero bueno, eso el otro día no se acordó nadie, esa última jugada de que, joder, el Madrid ganó, pero cuidado, que los vencedores morales, yo ya os lo dije en el vídeo el otro día, que vencedores morales no hay, que el verbo merecer no existe, y mira que tiramos muchas más veces a puerta y todo lo que queráis. Pero ayer ni siquiera puedes decir que el Madrid mereció, que tiró más, que jugó mejor. Se metieron atrás otra vez, y además no solamente es que se metieron atrás, porque el otro día nos dejaban 3 descolgados. Nos dejaban a Gonzalo y a Rodrigo y Vinicius, uno en cada banda. Es que ayer dejaban solo a 2. Ayer Rodrigo se puso a defender con Bellingham, etcétera, con Bellingham y con Camavinga, y Tchouaméni se metió de tercer central. Ayer el Madrid con defensa de 5, mandando patadones para arriba para que corriera Vinicius a ver si trincaba uno. Saliendo de presión al up and under que dicen los de rugby, a lo más lejos posible el balón y que se apañen ellos.
Y una defensa ultra cerrada, insisto, con jugadores que han valido no sé cuánto valió, si es 80 millones Rodrigo, otros 90 el Bellingham, esos tíos defendiendo. ¿Os acordáis cuando hace unos años esto lo hacía el Cholo con nuestro equipo? Que decían que cómo vas a tener un equipo de 400 millones defendiendo y jugando a la contra. Bueno, pues aquí está la cara B, que es cómo vas a tener un equipo de 1000 y pico millones defendiendo un equipo que en los últimos 3 años te trae a jugadores como Arda Güler para jugar bonito, como Bellingham, como Mbappé. Joder, Mbappé. Es verdad que ayer no estaba para jugar de titular, pero es que también contra Atleti hicieron lo mismo. Pero es que tienes a los otros, tienes a Rodrigo, tienes a Vinicius, que esos ya llevan más tiempo, pero de los nuevos, tú has traído a Mastantonio, es otro jugador que era objetivo del Atlético este verano y que nos lo quita el Madrid, porque claro, cuando viene el Madrid, pues se lo lleva. Pues el Mastantonio es otra bala esquivada porque el chaval ha dado un nivel lamentable. Pues este venía a ser el Toni Kroos del Madrid, que al final, pues lógicamente el Madrid no tiene centro del campo porque en este chaval no se puede fiar. Tiene una serie de jugadores, insisto, el Bellingham, insisto, el Mbappé, el Güler, toda esta gente que han ido trayendo los últimos años para jugar al ataque y ayer todos defendiendo como locos, ¿no? Bueno, pues están encantadísimos. Esto hace unos años, insisto, era delito federal, era de delincuentes jugar en bloque bajo y salir a la contra, y ahora es, vamos, manual de supervivencia, un ejemplo de competitividad, un equipo que se agarra al partido, un equipo que es épico y que estuvo a punto por esa última jugada, estuvo a puntito de darle el susto al Barcelona, ¿no? Estoy buscando para compartiros y esto es lo segundo que quería, que ya apareció en pantalla. A ver, lo del VAR, el VAR en la Supercopa. Bien, aquí yo me meto, porque además vamos a quitar esto y vamos a ponerme yo, que me pasa muchas veces esto de que no me pongo. Yo me voy a los diarios, a los medios de comunicación catalanes, digo, a ver hoy lo que dicen del arbitraje, ¿no? Porque el arbitraje en los 2 partidos que ha jugado el Madrid en la Supercopa, yo no creo que saquen muchos vídeos, los de Real Madrid Televisión. O sea, Carreras ha hecho jugadas para 5 tarjetas amarillas. Para 5. El día del Atleti, le metió un codazo, no me acuerdo a quién, metió un agarrón y no se llevó ninguna tarjeta. Ayer se llevó una, pero es que aparte le pisó el pie a Pedri, aparte hizo otro agarrón al final del partido, que fue la única tarjeta que le han sacado en estos 2 partidos, y un segundo agarrón, ya un poco más adelante, cuando era evidente que le iban a expulsar, Flick dice, la tarjeta, ¿no? Tal. Bueno, la tarjeta se la sacan a Flick, por protestar. Bueno, pues al final, ya, os digo que hace con el reglamento en mano 5 jugadas de tarjeta y le sacan una. Tenía que haber sido expulsado en los 2 partidos. Luego está el famoso plantillazo de Gonzalo a Pubil. Plantillazo a mitad de tibia, más bien tirando a la rodilla. Ayer uno exactamente igual, es roja directa y sin rechistar. O sea, la roja la tenía en 3 segundos, tenía la roja en la cara después de la patada. Pero en el partido anterior no fue nada. El penalti que hizo Rüdiger con las manos, un tiro a puerta que Rüdiger lo saca con la mano en medio de Zamorana, medio de portero de balonmano, tampoco. El VAR no ha entrado en esta Supercopa, no ha entrado ni una sola vez. 0 veces ha entrado el VAR. Yo me pregunto, ¿no hay tecnología? O sea, no llega la señal de las rozas allí, algo ha pasado, no han querido usarlo. Yo no sé si es que ha pasado algo, que no han podido usarlo o que decían que querían que prevaleciera lo que ve el árbitro de campo, que el árbitro de campo por lo visto no ve una mierda, pero son 2 partidos en los que había varias jugadas de VAR, no han entrado ninguna, sobre todo el penalti de Rüdiger, el plantillazo de Gonzalo es clamoroso, ¿no? Sin contar con la falta del primer gol que le mete el Madrid al Atleti, que ni es falta ni es pollas, o sea que es un piscinazo, pero ayer, ojo, ayer el Madrid, un equipo que se supone señor, un equipo que se supone que siempre juega al fútbol, que siempre quiere hacerlo bien, que lógicamente ha estado encerrado 180 minutos más todas las prolongaciones en esta Supercopa, pues lógicamente ha tenido que pegar patadas y que hacer cosas, pero es que los piscinazos del Madrid, ya no solo en el partido contra el Atleti, en esa primera falta y alguno más, los piscinazos ayer eran escandalosos y el árbitro le pitaba todo.
les pitaba todo a favor, todo. O sea, se tiraba un tío al suelo, venga, pues falta. Oye, pero si se ha tirado. Se veía en la repetición y era vergonzoso cómo se había tirado. Por eso, lo del criterio del árbitro de campo, macho, si es que, o sea, hay árbitros trabajando en la 11 mejores que los árbitros de esta Supercopa. Pero vamos, que no es plan tampoco ahora de hacer una defensa a ultranza del arbitraje que sufrió el Barcelona. Es que lo sufrimos nosotros igual. Es que son 2 partidos en los que el Real Madrid se ha metido atrás y se ha puesto a dar patadas. Pero a dar muy buenas patadas, a dar codazos, agarrones, etcétera. Y no le han pitado ni una. Y las que le han pitado no le han sacado tarjeta ni una. O sea que las 2 tarjetas del Real Madrid Atlético de Madrid o Atlético de Madrid Real Madrid, como queráis verlo, las 2 tarjetas fueron a Simeone y a Vinicius por el altercado ese en la salida cuando cambiaron a Vinicius. Punto. Un partido que el Madrid se tenía que llevar 3 tarjetas mínimo, porque lo hemos visto muchas veces con el Atleti, te metes atrás, defiendes, estás todo el partido defendiendo y al final una metes el pie tarde, otra metes el cuerpo fuera de tiempo, otra das una patada un poco más dura a lo normal y te vas llevando tarjetitas. El Madrid ni una. Entonces, cuando tú puedes meterte atrás contra el Atleti y meterte atrás contra el Barcelona, y inflar a patadas a los rivales y que no entre el VAR en ninguna y que no te saquen una puñetera tarjeta, pues claro, lógicamente puedes mantener la ventaja contra el Atleti y el partido vivo contra el Barcelona. Lógicamente. Pero bueno, espero el vídeo de Real Madrid Televisión explicando los arbitrajes de esta Supercopa y espero que tal vez la federación nos cuente el por qué y el si esto va a ser así siempre, porque ya hemos oído voces como por ejemplo el entrenador del Mallorca ayer por la tarde diciendo que para unos se arbitra de una manera y para todos los demás de otra, ¿no? A ver si va a ser así siempre, a ver si ya el criterio va a ser que no entre el VAR nunca, o que entre ya, porque claro, jugada más clara que el plantillazo de Gonzalo a Pubil, yo creo que no lo hay, pero para que entre el VAR y manden a Gonzalo a la caseta. Pero, o el penalti, ¿no? El penalti de Rudiger, ese habría que haberlo visto, por lo menos para que nos digan, no, le da con el hombro, no, le da con el no sé qué. Pero cuando tuviera un tío que saca así el brazo y despeja, pues oye, por lo menos revisarme la jugada, ¿no? Por lo menos, a ver qué ha pasado ahí, porque era un tiro a puerta. No era un balón que iba botando por ahí o que le ha rebotado de su pierna o que ha hecho un pinball antes de darle. No, era un tiro a puerta que despeja de una manera con el brazo que no sabemos si está más pegado, menos pegado, más zamorana, menos zamorana, o será la danza del vientre, es lo que estaba haciendo. Entonces, como no lo sabemos, sabemos que le ha dado en el brazo, pero no sabemos eso si es penalti o no, porque el señor VAR no quiere entrar, ¿no? Y entonces ya sospechas, ya te pones en lo peor, porque cuando has vivido tantas de estas, pues ya lógicamente que menos que tener suspicacia, ¿no? Al respecto sobre lo que puedan haber visto los señores del VAR en esa jugada para que ni lo revisen. Pero bueno, así es la vida del fútbol y así es la vida sobre todo de Real Madrid Televisión. Estas 2 cositas, lo de que ya no sea delito defender atrás y lo que de meterse atrás y dar patadas, el VAR haya decidido cerrar por vacaciones, mirar para otro lado y dejar que las cosas fluyan, que fluyan. Bueno, volvemos con la Copa en campo del Depor. Partido trampa porque, insisto, nosotros siempre dependemos de nosotros. Si nosotros hacemos un partido serio, el Depor tiene poco o nada que hacer. Si nosotros hacemos el gilipollas, se nos va a complicar la cosa. Y eso más claro no lo puedo decir. Así que a por el Depor y a ver qué nos regalan nuestros colegas. Un abrazo a todos, Forza Atleti.